son muy usados. Y son códigos que están almacenados en la base de datos, por eso se le llama procedimientos almacenados. Y que esos procedimientos se invocan, ¿verdad? Desde alguna parte y que me van a, perdón, que me van a hacer algún proceso, pero la ventaja que tienen es que como están en la base de datos, en el servidor, entonces son mucho más rápidos porque no están del lado del cliente. Cuando yo tengo código creado del lado del cliente, el problema que se da es que ese código viaja a través de la red y cada comando, cada instrucción que yo haga, pues tiene que traficar por medio de la red. El procedimiento almacenado tiene la característica de que se invoca desde el cliente, él corre en el servidor donde está la base de datos y luego luego da un resultado. Simplemente hace lo que tiene que hacer y genera algún resultado. Entonces son bastante rápidos. Contrario a que yo tenga sentencias SQL del lado del cliente. Entonces aquí ya estoy grabando la clase y voy a compartirles. Entonces teníamos esta presentación, ¿verdad? Vimos incluso que habían funciones, ¿verdad? Hay una función por acá que lo que hace es calcular un factorial. No sé si la hicimos, no la hicimos, ¿verdad? La función. La vemos. Profe, veámosla, porque, bueno, no sé si me estoy recordando mal, fue nada más como que la mencionó y la enseñó así por encima, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? Ajá. Ok, pues estas funciones se declaran muy similar, ¿verdad? Al procedimiento almacenado con un create o replace, solo que en vez de procedura aquí dice function, el nombre, también puede tener parámetros, igual que el procedimiento almacenado, pero ellas tienen un tipo, ¿verdad? Retornan un tipo. Una cosa es el tipo del parámetro y otra cosa es el tipo de la función como tal. Ella va a retornar algo que va a ser de tipo numérico. Igual tiene la sentencia as, tiene el begin end, todo es igual. Y esta función lo que hace es que recibe un número, n, pregunta que si es menor que 0, retorna -1, que si es igual que 0, retorna 1, el factorial de 0 es 1, y retorna, y si no es ninguno de esos casos, vea que se llama de manera recursiva. Entonces vuelve a llamar a factorial, pero esta vez lo llama con n-1 y lo multiplica por n. Recuerden que el factorial es, por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Es igual a 120. Entonces, ella cada vez que se llama con 1 menos. Entonces va como bajando, ¿no? Primero con 5, después con 4, después con 3, después con 2, después con 1. Y la recursividad, no sé si haya una estructura de datos, pero la recursividad es una pila. Y esa pila lo que hace es que va acumulando resultados intermedios y al final genera todo el resultado final. Entonces, pero bueno, eso es de estructura de datos. Aquí el punto es que esa es la función, ¿verdad? Simple y sencillamente que lo que tiene es que se declara como function, ¿verdad? Pero también la estructura es muy similar al ¿cómo se llama? Al procedimiento almacenado. Ahora veamos cómo se llama.
Yo aquí tengo un bloque anónimo y la llamo asignándola a una variable. Hay otras formas de llamarla, pero esta es una forma de llamarla. La llamo diciendo a f asígnele factorial de v. ¿Y quién es v? V es un valor que se lo pido al usuario. Y luego imprimo el factorial de v es f. Entonces, claro, hay que primero hay que compilarla. Primero compilamos. Dice que ya la compiló. Si se fijan en la parte izquierda, dice function y ahí aparece ella. ¿Sí? Luego corro el bloque anónimo y me va a pedir un valor. Recuerden que los valores los pide poniéndole un ampersand a la variable. Un ampersand. Entonces, por ejemplo, el factorial de 5 es 120, el factorial de 6 es 720, el factorial de 7 es 5040. Vamos a calcular el factorial de 7, nos tiene que dar 5040. ¿Lo ven? 5040. Está bien. Ya de 5040 pasa a 40.000 y resto. Ya el de 8, factorial de 8 es de 40.050, algo así. 40.320. El factorial crece muy rápido. ¿Verdad? Y si le mando un 0, pues me va a decir que es 1. El factorial de 0 es 1. Entonces es muy similar. Lleva un bloque begin end, lleva también parámetros, solo que recuerden que tiene que tener el return con un tipo. Si lo que va a retornar es una cadena, pues le pongo aquí un varchar, ¿verdad? Son más uno, digamos que es n y number, otra cosa. ¿Cómo, caballero? No le escucho casi. O sea, que si hubiera algo más que n, digamos ahí es n y number, pero si tuviéramos un, no sé, v in varchar, por Aquí, decirlo. Entonces, retornamos number, coma, varchar, también. no, ella retorna, no importa los valores, no importa los tipos de los parámetros, el que importa es el tipo que está allá afuera. O sea, aquí usted puede tener toda una combinación de tipos, varchar, numeric, number, lo que quiera, booleanos en los parámetros, pero lo que importa es el tipo de lo que ella va a retornar. Ah, ok. Sí, en este caso lo que ella va a retornar es un número porque el factorial es un número. Sí, si aquí tuviera números y reales, decimales y lo que sea adentro del paréntesis como parámetros, y aquí dice varchar, pues lo que va a retornar de fijo tiene que ser un texto, una cadena. ¿Ok? Qué sé yo, usted le manda a pedir que le mande el nombre y el apellido concatenado de un empleado. Le manda el ID aquí, le mandas el ID y le decís que te vuelva el apellido y el nombre. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El apellido y el nombre del empleado concatenados. Entonces lo que te va a retornar acá va a ser un varchar. A pesar de que recibe un ID que va a ser de tipo numérico, pero va a retornar un varchar porque va a retornar el nombre y el apellido. Muy bien. Esa es la función, pero más adelante vamos a estar haciendo prácticas. Los cursores. Los cursores son estructuras en memoria. Los cursores son arreglos. Los cursores se declaran, se abren, se utilizan y se cierran. Un cursor ocupa localidades en memoria en forma de arreglos, como matrices. Yo puedo tener todos los cursores que yo quiera, pero con la advertencia de que estoy usando la RAM y que por supuesto pues no es para abusarme de eso. Es solamente muy específicos.
son punteros a zonas de memoria llamadas áreas de contexto en las cuales se almacena información acerca del resultado de la consulta, así como el conjunto de registros procesados y no procesados. Mediante este puntero cursor, un programa PL/SQL puede controlar el área de contexto y manejar el conjunto de registros devueltos por una consulta. Es decir, el query me va a retornar unos resultados, pero en lugar de que esos resultados me los muestre en la pantalla, van a quedar guardados en la memoria de un cursor, porque tal vez yo quiera hacer algunas operaciones con esos datos. No solamente es que me los muestre, sino que yo los quiero para hacer algunas operaciones. Por ejemplo, imagínense que yo tengo en una tabla de empleados. Imagínense que en una tabla de empleados yo tengo el ID y tengo la categoría del empleado. Entonces, un empleado con ID 10, un empleado con ID 10 puede ser categoría A y un empleado con ID 20 puede ser categoría B y un empleado con ID 30 puede ser categoría C. Es ya un empleado muy malo, ya casi para despedirlo. Yo hago el query y guardo estos valores en un arreglo. Supongan que son 1000 empleados con diferentes categorías. Y yo lo que quiero es ir recorriendo el arreglo desde 1 hasta 1000, digamos que son 1000 empleados. Y voy preguntando. Si el empleado es categoría A, entonces vaya y haga un proceso. Puedo llamar a un procedimiento. O sea, dependiendo, puedo decir, ok, si la categoría es A, llame a un procedimiento que haga algo con los empleados que son categoría A. No sé, un aumento de salario, que les haga algún tipo de calificación. Si el empleado es categoría B y así, entonces yo puedo ir recorriendo el arreglo. Hago el cursor, ¿verdad? Y una vez que lo lleno, una vez que ya está lleno, yo lo puedo ir recorriendo dentro de un loop. Lo voy recorriendo uno a uno y voy haciendo algo. Normalmente es para hacer algunos cálculos. Las empresas acostumbran mucho, por lo menos, tener un estado. Este es otro ejemplo. Si un empleado es A, es porque está activo. Si un empleado es I, es porque está inactivo. ¿Por qué yo quiero tener un empleado inactivo? Porque son empleados que la empresa tiene, que son buenos. Son buenos empleados, pero los contrata y luego los liquida, pero no los elimina, sino que los pone inactivos porque en algún momento los vuelve a contratar. Entonces, un empleado que la compañía constantemente está contratando, lo tiene inactivo cuando ya vence el contrato y cuando lo vuelve a contratar le pone el estado como activo. ¿Verdad? También porque aunque una compañía despida a un empleado, aunque ya no lo necesite, la compañía lo deja en estado inactivo para efectos de historia, para tener estadísticas por historia, porque no tienes, ¿para qué borrarlo? ¿verdad? Si lo borraste, borras la historia. Sino que lo dejas ahí para mantener la historia de los empleados que han pasado por la compañía, pero lo en un estado inactivo. Entonces yo puedo meter eso en un cursor y ir preguntando que si los empleados son activos, que les calcule salario, pero que si son inactivos, que no. No vaya a ser que se le pague a un empleado que ni siquiera está ahí en la compañía. Cosas como esas. Por ejemplo, yo hacía un proceso que era calcular los empleados que tenían niños menores de 12 años y ver porque se les compraban regalos para Navidad y también se les regalaban útiles escolares a fin de año. O sea, a fin de año esos niños salían muy regalados, con útiles escolares y regalos y todo. Pero teníamos muchos empleados inactivos.
digamos, se podía decir ahí que habían 1.500 empleados en la empresa, pero en realidad eran 1.500 tomando en cuenta los inactivos. En realidad tal vez la compañía solo tenía 800 empleados activos. Entonces había que ir recorriendo esto, preguntando que si el empleado estaba activo, que entonces le viera cuántos niños tenía y ver si esos niños cumplían con la edad y también ver su género para ver qué tipo de regalo se les compraba, porque el regalo iba en función de la edad y en función del género, obviamente, ¿verdad? Entonces yo sacaba un listado todos los años y ese se lo daba a proveeduría. Proveeduría mandaba a comprar los regalos. Y ya los regalos ya venían con las edades, ya con el género, y digamos venían, por ejemplo, 1.000 regalos. Se invitaban a los padres y a los niños y se les hacía una fiesta y se les repartían los regalos. Muy bonito. Y ya para febrero más o menos se les llamaba otra vez y se repartían los cuadernos. Entonces, son muy útiles, ¿no? Son importantes los cursores. Dice que para poder utilizar un cursor debemos hacer 4 pasos. Declarar el cursor, apertura del cursor, recogida de los resultados, variables PLSQL y cierre del cursor. Para declarar el cursor, veamos lo mejor con un ejemplo. Vean este ejemplo. Aquí yo declaro el cursor. ¿Lo ven? Cursor C alias is select código y nombre from alias order by código. Esta es la declaración. Yo puedo después de este punto y coma declarar todos los cursores que yo quiera. Los declaro todos ahí. Cursor C alias, cursor tal cosa, cursor regalos, cursor. Y en el query, en el select va lo que yo quiero que contenga el cursor. Pero aquí tienen que ser muy cuidadosos de no hacer un query con datos que son innecesarios, porque para qué van a saturar la memoria RAM con datos que ustedes ni siquiera ocupan. Verá, por ejemplo, aquí en este ejemplo, si yo solo ocupaba el ID y el estado, ¿para qué voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre del empleado o otros datos? Nada más me interesa el ID y el estado. ¿Ok? Entonces esto sería algo un poco más liviano para meterlo en la memoria. Ahora bien, bien. Aquí lo declaro, lo que decía que eran 4 pasos. Este es el primer paso, antes del begin, donde se declaran las variables. Después del begin, inmediatamente después lo abro con un open. Y antes del end, lo cierro con un close. Close. Era como a vino. Ok. Aquí lo abro y aquí lo cierro. El segundo paso era abrirlo. El tercer paso es recorrerlo, que lo hacemos con un ciclo, para ir recorriéndolo desde el inicio hasta el fin. Y lo recorro y lo extraigo, los datos los extraigo con un fetch. Fetch, el nombre del cursor, que es el mismo nombre. Vean que ese nombre aparece en la declaración, en la apertura, en la cerrada y en el fetch. Aquí yo le pongo fetch, el nombre del cursor, into, y las variables que yo ya declaré previamente, que tienen que coincidir en tamaño, en tipo, con los datos que estoy dejando en el cursor. O sea, si yo estoy dejando este código y este nombre en el cursor, pues estas variables
tienen que ser de estos mismos tipos y de este mismo tamaño y todo, porque si no, cuando hago el into, ¡pum!, ahí van a reventar. Okay, si tengo un tamaño diferente, un tipo diferente, ahí me va a reventar. Ahora bien, ese es el into para sacar, para extraer, como quien dice, la matriz, ¿verdad? Extraigo la primera, en este caso, digamos, columna. ¿Sí? Digamos, esta matriz así como está, es una matriz de 2×3, digamos. Extraigo la primera columna. Extraigo el ID y el estado. En este caso, pues, lo que extraen es ¿cómo se llama? El código y el nombre. Y los dejan en las variables. No hay que confundir estos órdenes porque sería una torta, ¿no? El orden tiene que ir en función, este orden, tiene que ir en función de este select. A cómo está este select, así tiene que estar este orden. Entonces vean qué cuidadoso, o sea, tengo que respetar el orden, tengo que respetar el tipo, tengo que respetar el tamaño. ¿Cuándo me salgo? ¿Cuándo yo rompo este ciclo? Cuando ya no encuentre nada. Cuando llegue al final, aquí dice exit when, el nombre del cursor de nuevo, porcentaje no found. Este no found es una variable del sistema que se va a poner en true cuando ya lleguemos al final. Entonces, cuando esto sea true, sálgase. Entonces, este comando hay que ponerlo obligatoriamente. Exit when, el nombre del cursor, porcentaje no found. E imprime, ¿verdad? Imprime. Vea que este cursor es meramente ilustrativo porque esto yo lo pude haber hecho con un select nada más. ¿Ves? Sí, hago un select nada más porque lo único que está haciendo es mostrando el código y el nombre. Copéenlo y lo pegan. Esta es la torta del copiado y pegado aquí, que se va al carajo la indentación. Digamos que así, más o menos. Pero, en vez de hacer esto tan simplón como imprimir eso nada más, aquí yo puedo tener una lógica del carajo, ¿va? Aquí yo voy a estar preguntando por cada fetch is código mayor o if código igual a tal cosa, entonces llame a un procedimiento allá, un procedimiento de 1000 líneas que haga tal cosa. Y tal cosa, haga un proceso ahí. Aquí, o sea, esto puede ser muy complejo. Aquí pues simplemente lo imprime. Pero uno dice, hey, pero qué chiste tiene, ¿verdad? Porque esto lo puedo haber hecho con un select, pero es que es nada más ilustrativo, ¿verdad? Entonces ahí se cumplen los 4 pasos. Viéndolos acá arriba, dice, se declara, se abre, se recorren los datos, se recogen los datos y se cierra. Dice que el atributo de cursores no found se utiliza para saber cuándo se ha terminado de recorrer el cursor, un conjunto activo. Para cerrar un cursor utilizamos close. Las cursores tienen 4 atributos. Estos atributos es bueno conocerlos. Found devuelve true si la última instrucción fetch devolvió una fila. O sea, si la última instrucción que se hizo del fetch devolvió una fila,
No found es la contrario a found, ¿verdad? Se va a poner en true si ya no devuelve nada. El no found. El is open es pues para preguntar si está abierto. No hay que dejar los cursores abiertos porque el close libera la memoria, ¿verdad? Si yo lo dejo abierto, es como si estuviera usando toda la memoria. Cuando yo hago close, ahí lo cierra, ahí la libera. El route count lo que hace es que me cuenta las líneas. Me cuenta cuántas filas tenía, cuántas filas recorrí. Eso es lo que hace, un conteo de filas. Bien, vamos a modificarlo, ¿está bien? Entonces, saquémosle una copia. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner, lo vamos a dejar igual, solamente le vamos a poner, vayan haciéndolo conmigo, por favor. Employee ID. Bueno, no, ¿verdad? Esta es una variable. Ok, entonces aquí sería VID, que sería el tipo employees, punto employee ID, ¿verdad? Ok. Y vnombre, que sería el tipo de employees first name, ¿verdad? Me avisan si hay algo que no true, dice. Ok. Vnombre, employees.firstName. Cursor, C de cursor, vea, CM, digamos, de empleado. CM is select el employee ID. Ajá. Select el employee ID y el first name. From employees. Para que lo ordene aquí. Lo van a guardar ordenados. Aquí está malo. Malo. Sí. Open CM. Vamos a copiarlo y pegarlo en todas partes. Aquí lo copiamos aquí. OpenCM. Cierra CM. Fetch CM. Y el exit también CM. En todo lado aparece el nombre. ¿Okay? Fetch CM into el nombre de nuestra variable. VID. Nombre. VID concatenado con vnombre. Creo que ahí, ¿no? Okay.
Entonces, lo corremos. Ahí está. Profe, ¿puede dar un chance para terminar de copiarlo? Sí, claro. Ahí está, véalo. Gracias, profe. Ocupan que lo haga más grande, ¿no? No sé. Yo lo veo bien, profe. Ahí está. Ups. Entonces vean que se declara, se abre, se extraen los datos con el ciclo y se cierra. Este en loop está corrido aquí. Ese en loop aquí. Profe, una consulta. Ujú. ¿Por qué se pone ahí el not found? ¿Para qué era eso? Para que se salga. Esa es la forma de salir del ciclo. Ese ciclo se va a salir cuando ya él no encuentre nada, cuando ya no tenga, cuando ya no devuelva nada. Ah, ok, ok, gracias. Ujú. Hay que tener en cuenta que si el cursor quedó en blanco, pues desde el puro inicio se devuelve, no imprime nada y se sale. Porque un cursor está en blanco, puede quedar en blanco, porque tal vez haya hecho mal el select o simplemente hice un select de algo que no, una tabla que no tenía datos. Entonces, todo funcionó, hice el select, hice el cursor, lo abrí todo, pero la tabla no tenía datos, el cursor quedó en blanco. Cuando llega ahí, el now found va a dar verdadero y se va a salir. Listo. Sí, profe. Gracias. Ok. Aquí afuera del ciclo, afuera, pueden imprimir el row count. Entonces aquí modificamos esto y le pueden poner total de filas. Eso sí, el row count, no olviden que va con el nombre por todo lado y porcentaje. Profe, no se le entendió nada ahí, como que tenía lag. Ah, pero sí se me escucha ahorita, ¿me escuchan bien? Sí, ya sí. Ajá. Que yo puedo imprimir afuera del ciclo, después del en, imprimir cuántas filas encontró. Entonces copiamos esta impresión de aquí y la modificamos y le ponemos total de filas y siempre va con con el nombre del cursor. Row count, pero va con nombre del cursor, porcentaje de row count.
Entonces ahí, vamos a ver. Y no cerré la comilla. Entonces aquí al final me dice total de filas 107. Profe, ¿puede pasarlo al chat? Y claro, no faltaba más. Ahí va. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Era, ahí. Ahí se fue. Gracias, profe. Ese sería el ejemplo del cursor, ¿verdad? El ejemplo del cursor modificaba, porque eso de ese áreas y ponerse ahorita a hacer, habría que crear la tabla y meterle datos y todo. Entonces mejor lo tropicalizamos. Entonces, aquí es donde yo podría, en vez de hacer esa impresión, hacer cualquier otra cosa, llamar a un procedimiento almacenado y hacer algún cálculo. O sea, que por cada iteración con cada empleado, haga algo. Por ejemplo, imagínense que no fue el first name, sino que fue el salario. Entonces que aquí pregunte, como preguntaba en el examen, si el salario es menor que tal, llame a un procedimiento almacenado que haga tal cosa. Si el salario es tal, llame, o lo que les decía anteriormente, la categoría, por ejemplo, el estado. Si el estado es activo, llame a un procedimiento almacenado que calcule el salario de este empleado. Por ejemplo, no necesariamente, pero digamos, se pueden hacer cosas ahí bastante vacilonas, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, cuando utilizamos bucles for, podemos usar un procesamiento mucho más sencillo, los cuales abren, recuperan los datos y cierran el cursor de forma implícita, haciendo uso más sencillo. Vean qué interesante es esto. Interesante, pero al mismo tiempo muy tieso, ¿no? El for, es que acuérdense que lo estábamos haciendo con un loop. El loop es como el while, pero el for lo abre, lo recorre y lo cierra, hace todo. ¿Okay? Entonces veamos este caso, el bucles de cursor for.
Pongámosle comentario, título. Yo les había dicho de un quiz, ¿verdad? Que pasa que no me acuerdo, lo vamos a hacer de hoy en 8, para que repasen esta materia, va a ser sobre esta materia, para que lo tengan presente. No me acuerdo si era para hoy, la verdad, me olvidó. Pero una consulta. Dime, ¿Para cuándo es que está el examen? no sé, yo creo que semana 14. Ah, ok. Falta Sí, todavía. sí, sí. Ahora después del receso, cuando veamos lo del avance, vemos eso, porque ahí tenemos que ver ahí el programa del curso. Sí, yo creo que Listo, es en profe. semana 14. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta pequeña cosita? Dice, abre el cursor, lo declara. Selecciona el nombre de pila de la tabla profesores y lo ordena. Luego hace un begin y hace un for, donde este índice esté dentro del cursor y va imprimiendo eh, el nombre de pila. Vean que no hay open, no hay close, no hay fetch, no hay nada. Pero es muy tieso, ¿verdad? Porque tal vez yo quisiera, lo que les decía, o sea, tal vez yo quisiera hacer algo y esto está como para nada más recorrerlo e imprimir, pero si yo quisiera los contenidos dejarlos en una variable para después hacer algo, no me sirve que sea tan tieso, ¿verdad? Modifiquen el de arriba, porfa, eso lo van a hacer ustedes solitos individualmente por separado. Modifiquen el de arriba para que funcione así, con un for. Nada más toman esto y lo copian y lo modifican, pero para que use for. Siguiendo este ejemplito. Para ver si lo hacen antes de que nos vayamos al receso. Unos 10 minutillos ahí más o menos.
Listo, ya lo hicieron. Profe, ahí lo intenté, pero no me corrió al final. ¿Cómo que no? No, entonces a ver qué será lo que tengo malo. Ya vamos a ver. ¿Qué? ¿Lo comparto o lo hace usted y comparo yo con el mío? Lo voy haciendo aquí y lo vas viendo a ver qué. Por allá, profe. Aquí sería no ocupo variables. Sí lo tengo que declarar, obviamente, eso sí. No ocupo abrirlo. No ocupo cerrarlo. Y aquí dentro del begin end lo que va a ir es un for. Nos copiamos este. Y en vez de loop ponemos el for. Sí, aquí no sería ese profe, sino que sería ese m. Ujú. Y aquí sería el no, VP, que sería este índice, punto, el first name. Sí, porque vean que ese nombre pila es el que está poniendo acá en el select. Entonces aquí lo que tengo yo en el select es el first name, eso es lo que va aquí porque no tenemos variables. Y luego, y nada más. Una pregunta, ¿por qué es que no hay que declarar variables? Es que él hace todo. Acuérdate que las variables es porque ocupas hacer el fetch. Ah, Esas variables usted las usa acá cuando hace el fetch. Lo ve, hace fetch into las variables. Pero es que ah, este bandido hace todo. ah, Vea lo que dice. Cuando utilizamos un for, dice, podemos usar un procedimiento mucho más sencillo, los cuales abren, recuperan datos y cierran el cursor de manera implícita. ok, ¿Ya? ok, gracias, profe. Ujú. Profe, ¿y ese VP, qué es lo después del for? ¿Qué es eso? ¿Qué se dice en el Cualquier cosa. indicador? Aquí puede ser una I, es cualquier cosa. Un Ah, es índice, como el contador, entonces. como el contador del for each. Ah, ok, ok. Aquí. Bueno, ahí no sé qué tengo malo. Vamos a ver. Aquí, me falta una R aquí. ¿Ya? Es igual. E igual si quieren imprimir el contador, lo pueden imprimir. Nada más se lo copian de acá. Asegurarse de que esté afuera nada más. Afuera del for. Ah, como que aquí no se puede. No, aquí no se puede. Sí lo hace, pero da error. No se puede aquí. No. Nunca había hecho esta prueba hasta ahora.
Profe, a mí no me tira error. Con el set, con el .com. No, con el Roncode no lo he probado todavía. Es que yo le puse el .com, voy a ponerlo en sus comentarios. Ok, pueden poner así también, con doble rayita, con doble guión. Y me da error es porque como no está haciendo el fetch, es automático, qué raro. Ujú. Porque todo lo demás está bien. Ok, entonces, eso sería todo. Se los paso, lo pasamos ahí. Vamos a pasarlo. Primero corrámoslo otra vez. Ujú. Caballero, ¿ya viste que era el error? Era que estabas declarando las variables. Profe, Ujú. sí, eso bueno, ese era uno de los problemas, porque sí, había que cortarle muchas cosas. De hecho, estoy viendo que es muy corto ese procedimiento a la par del anterior. Es que es muy sencillo. Él hace todo, Sí, ¿verdad? Pero para un caso como este, pero ¿qué pasa si yo ocupo las variables para hacer un if, para hacer algo? O sea, yo le hallo sentido a esto cuando yo tomo los valores de este señor, del cursor y hago algo con ellos. Ujú. sí, gracias, profe. Pura vida. Y creo que con eso termina esa presentacioncilla. Tenemos que actualizar esto, pero ya será para el próximo cuatrimestre estas presentaciones. Ok. Para que los ejemplos vayan en este sentido, tal vez, ¿no? Que ya vayan con HR y todo. Pero bueno, también sirve porque aquí así lo practicamos. ¿Ya? ¿Cómo sería si lo quiero como un procedimiento almacenado? Digamos el primero. ¿Cómo sería este como un procedimiento almacenado? Entonces hay que cambiarlo aquí. Vamos a ponerle acá. Cursor con store procedure. Ahí está con un bloque anónimo. Entonces, ¿cómo sería? Muy sencillo, ¿verdad? Nada más de copiarlo. Ok. Vamos acá, le ponemos el encabezado, create or replace procedure, ejemplo, voy a ponerle sp cursor, ¿verdad? As y no lleva declare, no lleva la palabra declare, el procedimiento almacenado, no lleva parámetros. Y creo que nada más. Ujú. ¿Ven? Ya aparece acá en procedimientos sp cursor. Ahora lo que hacemos es invocarlo. Le hacemos exec sp cursor. No lleva parámetros.
Ahí está. Exactamente igual. Es que el bloque anónimo es muy casual, ¿no? Es muy... Procedimiento almacenado es algo más formal, es algo que yo elaboro, lo hago, lo pienso bien, lo compilo. Cuando ya está bien compilado, ya él queda ahí. Luego ya lo almaceno, ya lo ejecuto y yo puedo hacerle un gran, esto es muy importante, puedo hacerle un gran execute on sp cursor to role admin, por ejemplo, o role assistant, no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, no existe porque yo me borré el Oracle hace poquito, lo borré. ¿Verdad? Pero digamos que existe. Role admin. Y digamos que role admin lo tiene un usuario X ahí asignado. Bueno, es que esto lo hemos visto en bases de datos, ¿verdad? Pero ¿por qué no verlo acá, verdad? Entonces yo le estoy diciendo a los usuarios, porque pueden ser varios, a los usuarios que tengan asignado el rol admin, que ellos pueden ejecutar este procedimiento almacenado. Solamente ellos. Y yo, ¿verdad? Entonces la ventaja, una de las ventajas también es esa, que yo lo hago, lo compilo, lo almaceno, lo ejecuto, lo pruebo, y cuando ya está bien, lo pongo a disposición de un grupo de usuarios. Esos usuarios van a tener asignado un rol. Yo le digo a ese rol que tenga permisos de execute sobre este procedimiento almacenado. Entonces, todos los usuarios que tengan este rol van a poder ejecutar este procedimiento almacenado. ¿Ok? De lo contrario, no van a poder. Entonces, yo puedo establecer los permisos de quién lo ejecuta y quién no. ¿Sí? Ningún rol de estos existe porque yo todo lo borré. Ok. Ahora yo podría mandarle un parámetro para condicionar este query. ¿Verdad? Entonces yo podría aquí ponerle un parámetro que sea parámetro ID integer in link, digamos que lo toma por default, pero no lo pongamos integer, pongámoslo como employees ID. ¿Sí? Parámetro ID como employees ID. Para que reciba un parámetro. Y aquí lo condicionamos. Where employee ID sea, no sé, menor, por ejemplo. Sea menor que parámetro ID.
Entonces, en este caso, mi cursor va a estar condicionado a lo que yo le mande en el parámetro. Lo que yo le diga en ese parámetro, eso es lo que él va a hacer. Entonces ya no me va a hacer un barrido completo de la tabla, sino que va a estar condicionada. Por ejemplo, yo lo que hacía era que le ponía, bueno, eso que les mostré ahora de recorrer los empleados activos e inactivos, yo más bien lo que hacía también era que en el cursor yo lo filtraba. Entonces yo aquí le ponía where estado igual a. Entonces ya yo sabía que el cursor solo me iba a traer los empleados activos, porque yo no hacía el cursor general para todos los empleados, sino que lo condicionaba a que fueran solo aquellos empleados activos. Entonces aquí le ponía where estado igual a. Entonces ya no me iba a contemplar los inactivos. ¿Para qué estar preguntando ahí? ¿Es inactivo? ¿Es inactivo? O sea, ¿para qué llenar el cursor? Primero que todo, llenar el cursor con un montón de empleados inactivos que no los estoy necesitando. Es un desperdicio. Y después estar preguntando que si el estado es sí, que si el estado es una A, que entonces haga tal cosa. Mejor lo filtro de una vez en el cursor, así el cursor se me hace más pequeñito, ocupa menos memoria, y me evito el estar preguntando que si es activo, porque ya yo sé que si los tengo en el cursor, es porque son activos. Aquí lo que estoy haciendo es diciéndole que solamente los que cumplan con esta condición. Dice esperar el símbolo, asígnele. Punto y coma. Vamos a ver si es solo eso. Y ahora cuando lo llamo, ahora le mando el parámetro. Entonces le digo que los que sean menor al 110. Que los que sean menor a 110. ¿Ves? Entonces solo me trae 10. Antes me traía los 107. Entonces en este caso mi cursor se redujo de 107 a 10. Porque yo hice dos cosas. Lo convertí en procedimiento almacenado. Le paso un parámetro, un ID, para que este cursor esté condicionado a este ID. Y entonces así yo lo pueda manipular. Al llamarlo, yo le digo cuál ID quiero que sean menores a ese ID. Otra cosa que hice fue que puse la palabra as, que la llevan los procedimientos almacenados, y le quité el declare, que mucho cuidado, porque el declare lo llevan los bloques anónimos. Pero el declare no lo lleva el procedimiento almacenado. O sea, si yo pongo acá el declare, me da error. ¿Ya? Porque en el procedimiento almacenado las variables se declaran, pero sin el declare. Y cada vez que le hago un cambio lo tengo que compilar. ¿Sí? ¿Lo pudieron Sí, profe, hacer? Lo paso. ¿podría pasar ese con parámetros, por favor? Sí, profe, Sí. pero el que hice fue el que tenía sin parámetros. Ahí va. Voy a pasarlo con la ejecución de una vez. Voy a pasarlo junto con el permiso de una vez. Todo. Así es como se da el permiso.
dependiendo de a qué usuarios yo quiera que lo ejecuten, de acuerdo a lo que la organización establece. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. Está claro el tema este de los cursores. Vean que pudimos hacerlo en combinación con procedimientos almacenados, que es una combinación muy usada. Ellos son como un matrimonio, ¿verdad? Son como un matrimonio. Bueno, vamos al receso, 15 minutitos. Y nos vemos para ver lo del examen y lo otro, lo del avance. ¿Está bien? Pura vida.